Hola jóvenes, bueno, a continuación tendremos nuestra asignatura de historia. Y vamos a primero a recordar nuestra actividad anterior que tiene que ver con los mexicas y principalmente la llegada de los mexicas y de dónde provienen. Entonces ustedes van a realizar en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los mexicas? ¿Sí? Una vez que hayan finalizado, vamos a nuestra siguiente actividad, en la cual, bueno, vamos a hablar sobre la economía mexica. Los mexicas basaron su economía en la agricultura. Como vivían en una isla, reprodujeron una antigua técnica para construir chinampas parecidas a pequeñas islas rectangulares hechas con lodo, ramas y árboles. Gracias a este sistema fue posible cultivar de manera constante productos como maíz, calabaza, frijol, amaranto, jitomate, quelite, entre otros. Del lago obtenían una gran variedad de peces, crustáceos y algas. También capturaban diversas especies de patos silvestres que arribaban a los lagos de la Cuenca de México. La economía, ahora con respecto a los tributos, existían dos tipos: el que pagaban los habitantes de Tenochtitlan a sus gobernantes y el que aportaban los territorios conquistados. El tributo se destinaba a la manutención de los nobles y se distribuía entre la población en momentos de sequía. Además, se podía pagar con trabajo, ayuda militar, productos agrícolas, como el frijol, el maíz, el algodón, las manufacturas, ropa, como mantas y joyas. El incumplimiento del pago era una ofensa que podía derivar en guerra. Ahora vamos a hablar de la organización social. La organización social mexica fue en la Mesoamérica cultural una de las más complejas. Dentro de la pirámide social, cada individuo realizaba tareas según su estatus como ciudadano del imperio. Así también las diferencias de los privilegios eran notorias. Las dos clases sociales que dividían la estructura jerárquica del pueblo mexica fueron fundamentalmente la de los privilegiados y la gente del pueblo, es decir, los llamados Pipiltin, nombre dado a los nobles o ciudadanos de alta jerarquía, y los Macehualtin, que no eran otros más que la gente del pueblo. Dentro de estos dos grupos se desprendían otros más. Dentro de los Pipiltin estaban los Pochtecas, quienes eran mercaderes, privilegiados por el Tlatoani, jueces, sacerdotes y recaudadores. También estaban dentro de este grupo, cuya principal función era el gobierno del pueblo. Dentro de los más iguales se encontraban los campesinos, quienes realizaban tareas para el beneficio de la comunidad o para los individuos de altos puestos como los sacerdotes o para el mismo Tlatoani. Los mexicas creían que en el origen existió una pareja de dioses, Ometecutli y Omecihuatl, quienes tuvieron varios hijos. Dos de ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, se convirtieron en serpientes y se metieron en la criatura conocida como Tlaltecutli para partirla en dos. Tras esta división, una parte permaneció como la tierra y la otra se convirtió en el cielo. Pero Tlaltecutli no murió, permaneció viva, devorando y pariendo a todos los seres de la tierra. Los mexicas creían en muchas deidades.
y creían que todas estas interactuaban de manera constante para que el mundo funcionara. También consideraban que por medio de la oración y el sacrificio se comunicaban con los dioses. Por ello, acciones como cortar un árbol o cocinar el maíz incluían pequeños rituales cotidianos. Con frecuencia los mexicas ofrecían un poco de su sangre como agradecimiento a los dioses, o hacían grandes ceremonias en donde los sacerdotes realizaban sacrificios humanos con el propósito de honrar y alimentar a los dioses para que el mundo siguiera existiendo. La educación de los mexicas. Los niños y jóvenes mexicas recibían una estricta educación en su casa. Desde los 3 años los niños aprendían a trabajar en el campo y las niñas aprendían las labores del hogar. Cuando las niñas cumplían 12 años, las internaban durante un año en la Huicacali para que aprendieran canto y danza. Para los niños existían 2 escuelas, el Telpochcali y el Calmecac. En la primera, los hijos de los Macehuantli estudiaban canto y danza y artes básicas de la guerra. La segunda escuela era para los hijos de los Pipiltin, quienes tenían una educación más estricta y que aprendían a leer códices, realizaban complejos rituales y recibían una rigurosa instrucción militar. La guerra entre los mexicas. La expansión territorial del Imperio Mexica se realizó a través de la guerra y de la conquista de los pueblos. Las sociedades mexicas eran militaristas, por lo que se daba gran importancia al valor y la fortaleza de los guerreros. La mayor parte del ejército estaba conformada por jóvenes macehuantli de la ciudad y de los territorios aliados a México, Tenochtitlan. Los capitanes, por lo general, eran guerreros que habían alcanzado prestigio por su participación en otras guerras y algunos pipintles educados en el Calmecac. A la cabeza de todo el ejército se encontraban el Tlatoani y el Cihuacóatl. La guerra en Mesoamérica estaba reglamentada de forma rigurosa. Los contingentes de Mazahuantli se enfrentaban primero, después los guerreros de élite entraban en acción para definir la batalla. Al final de un combate siempre había numerosos prisioneros que eran conducidos a las ciudades para su sacrificio. El objetivo de la guerra era obtener más tributos y se vinculó de modo religioso con el culto a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. De esta manera, la guerra se convirtió en parte de la vida cotidiana de los mexicas. Ahora viene la parte divertida. Vamos a realizar la siguiente actividad. Dice aquí que en hojas doble carta, les mencionaba en la vez anterior que doble carta son 2 hojas tamaño carta juntas. Van a realizar el siguiente mapa conceptual en donde van a definir los siguientes puntos. Sobre el poderío mexica, por ejemplo, en dónde se llevaron a cabo las primeras conquistas de la cuenca, en qué consistió la organización política de los mexicas, qué son los calpulli o los barrios, cómo era la economía mexica, cómo era su educación, cómo se llevó a cabo la guerra entre los mexicas, cómo era la religión, cómo era su estructura social, a qué se refiere el dominio de la cuenca y en qué consistió la fundación de México Tenochtitlan. Para que ustedes elaboren este mapa mental, conceptual, van a retomar las lecturas anteriores y además lo que se trabajó o las lecturas de esta sesión. Vienen en su libro de texto, lo pueden consultar y finalizando esto terminamos nuestras actividades de historia.